favor. Ya lo ponemos a grabar para que quede, lo cortamos, la dejamos linda después y ponemos la vista del hablante. Ahí estamos. Así queda más linda todavía. Bueno, a disfrutarla, porque la verdad que es re lindo. Eso, por supuesto. Ya le escribí a Alejandro para ver si se está conectando o no. Bueno, yo lo que quería decir es un entrenamiento, ¿no? Que no perdamos eso de la cabeza, ¿no? Que no lo damos tan loco, que lo disfrutemos y que sepamos todo el tiempo que es un entrenamiento. Para todos es un entrenamiento. Por Tal supuesto. cual, por eso hay que disfrutarlo. Bueno, chao, hasta el martes que viene, nos vemos. Nos vemos. Chao, vale. Hasta luego. Bueno, yo le decía a algunos que... Sí, amigo, ahí me escribió el director, el dueño de la radio, lo está diciendo éxito. Bueno. Que todo el éxito y después que obvio que le pasemos la grabación, que bueno, él va a ver si el taller lo permite, él le gustaría después sacar un pedacito, hay un flaco ahí en la radio que se dedica a la parte de edición, va a sacar un pedacito, lo va a pasar en uno de los programas, obvio que vamos a ver si el jueves también lo podemos pasar, así que el dueño de la radio está pidiendo permiso si se puede reproducir parte del audio después. Mientras esté ¿cómo se llama? El chivo al taller. Sí, obvio. Eso siempre está, el chivo siempre sale, sí, eso sí. Sí, eso sí. Pasa que bueno, andamos ahí con unos pares de cambios, así que andamos, bueno, yo estoy conté en privado todas las que me pasó esta semana y la anterior, así que bueno, ahí estamos acomodando un poquito. Ahí lo vio, perdón que los corté, que te corte. Pedro ahí me contestó recién que se están uniendo, así que Clarisa sigue tratando de entrar. Está Julia también, está Flor, así que les espero también que participen. Cualquier cosita o me escriben al chat cuando quieren participar o levantan la mano si tienen la cámara prendida, si no, me escriben al chat. O bueno, no sé, o prenden el micrófono, pero tratemos de esto de no esperar al compañero. Tratemos de hacer una pregunta a cada uno para que haya tiempo, ¿no? Que pregunten todos, si es posible. Vamos a ver si en un minutito más se conecta. Estoy hablando con... le escribí. Sí. Perdón, se me ocurrió una pregunta sobre la serie. Si querés la menciono para ver si alguien no la tiene ya Ahí está. hecha. Tarde, ya está. No, ya se está uniendo. Ahí está entrando acá, amigo. Lo dejamos entrar, Alejandro. No sé si lo veo ahí. Está conectando. Perdón, Juanma, No. Ahora arrancamos nomás. Hola, Victoria, ¿cómo andás? Como decía Vicky, por ahí no escuchaste, cuando quieran preguntar algo o prenden o escriben por el chat o levantan la manito. Hola, Ale, ¿cómo estás? No te escucho, no te escucho. ¿Ahora? Ahí estamos. ¿Cómo andas, Ale? Hola. ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están todos? Bien. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Te presento acá al taller de radio Barrio Copelo, que es de Villa Lugano. Acá estamos con el coordinador, te presento coordinador general también, Martín Bernardós, que está ahí. Hola, Martín. Mucho gusto, Alejandro. ¿Qué tal? Mucho gusto, ¿cómo estás? Gracias por esta oportunidad que nos está brindando. Por favor, gracias por la invitación. Bueno, ante todo, antes de que los deje a ustedes, realmente te agradezco, Alejandro, porque no es la primera vez que converso con vos y siempre un tipo macanudo, siempre dispuesto a conversar, a hablar, a dar una oportunidad y bueno, siempre es un placer. Gracias por esto. Así que bueno, te dejo con los chicos que te van a hacer algunas preguntas, vamos a ir coordinando ahí las preguntas. Dale. Bueno, Alejandro Masi, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jair. Antes que nada quería preguntarte si podríamos tutearte. Por supuesto. Porque La única manera. Sí. ¿Cómo te gusta que te digan? Alejandro, Ale. De las dos maneras me dice todo el mundo, así que estamos ciertos de que vamos por lo de siempre. Bien. Te quería, antes que nada, agradecerte por este rato que nos vas a regalar. Seguramente debes tener que hacer un montón de cosas y tomarte un tiempo para nosotros, la verdad que es muy importante, y estamos muy agradecidos por eso. Por favor, Che, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, primero quería felicitarte por el último noticiero que hiciste, Santa Vita. La verdad que tuve la oportunidad de verlo ya 2 veces y que creo que es un fenómeno la historia. Bueno, primero muchas gracias. Mirá, yo la verdad es que es una novela que conocía, que había leído cuando se publicó. La novela, Tomás Eloy Martínez la publicó en el 95. Fue un gran éxito editorial en su momento, incluso fue un gran éxito editorial internacional en ese momento. Se tradujo a 38 idiomas. De hecho, aún hoy perdura el lugar que ocupó porque es la única novela de 38 idiomas, es una locura, y es una de las novelas más vendidas de la Argentina, lo cual quiere decir, sin creer que esto es termómetro de nada, sí me parece interesante que suma algunos factores que me parece que vale la pena tomar en cuenta. Uno, obviamente, que gira alrededor de figuras tan míticas como Perón y Eva, por un lado. Por otro lado, de la historia poco conocido, que tiene que ver ya no con eclosión y apogeo del peronismo, sino con un oscuro episodio que tuvo que ver con el cadáver embalsamado de Eva, que no todo el mundo conoce. Y no solo digo, perdón que estoy medio engripado, no solamente digo esto fuera de la Argentina, sino acá también. Yo realmente toda esta cuestión, en ese momento me la enteré por la novela. Yo no sabía que todo esto había pasado, que todo esto había tenido el nivel de manipulación siniestra que había tenido. Pero bueno, nada, me parece que además de esto, ahora, corrido todo este aspecto tan oscuro, la historia constituye un thriller magnífico, porque es difícil de creer si uno no supiera que es cierta, ¿no? Así que cuando nos pusimos a hacer la serie, interesantes era ¿no? Cómo contar bien este relato, la novela, si ustedes la leyeron, yo no sé si ustedes la leyeron, si no la leyeron, les recomiendo hacerlo, porque, por supuesto, como digo siempre, la miniserie no reemplaza el viaje literario extraordinario que implica esa novela, ¿no? Que es una buenísima novela que merece la pena ser leída. Pero que tiene un thriller fantástico y tomamos un aspecto de la novela es más abarcadora que la miniserie para contarla. Así fue un poco el proceso. Qué loco, ¿no, Ale? O sea, tuviste que estudiar historia para poder hacer esta historia, más o menos. Bueno, pasó una cosa también que, desafortunada por un lado, afortunada por otro, que fue la pandemia, paró el proyecto. Lo paró completamente, estábamos a 3 semanas de empezar a rodar, y viene la clausura total, el confinamiento y demás, con lo cual la producción nos paró. Pero a algunos pocos nos sostuvo la contratación para seguir preparando el proyecto que se postergaba 1 año. Con lo cual ahí me dediqué a estudiar mucho más aspectos históricos del peronismo, aspectos históricos de la Argentina, bueno, a una serie de cosas que yo conocía, pero no como hubiera querido conocer, y como finalmente me dediqué a leer aspectos biográficos de Eva, cuestiones que se requieren para trabajar ese relato con rigor,
porque para trabajar ese relato con rigor hay que provocar un corrimiento y una deconstrucción de la enorme mitología que se ha creado alrededor de dos figuras como la de Perón y la de Eva, en las cuales mucho de ese hielo biográfico y nunca se saben los bordes de la realidad. Entonces, investigar realmente, sobre todo en el caso de Eva, que aparte murió muy, muy jovencita, no olvidemos que más allá de que ella murió a los 33 años, su carrera política fue muy breve. Ella en el 44 era una mujer desconocida políticamente, y en el 51 enferma de una enfermedad terminal, y muere en el 51. Entonces, esos casi 6, 7 años de carrera son todo. Fue meteórico. Entonces, también todo eso contribuye a crear un personaje mitológico. Todo eso hubo que estudiarlo y desentrañarlo. Tal cual, tal cual. Bueno, yo una preguntita más y ya tengo con mi compañero que tiene que hacerte también, te quiere hacer un montón de preguntas. Más hablando de tu laburo, una historia de esta magnitud, me refiero a la serie misma. ¿Uno ya se imagina el final de la serie o se empieza por el principio de la historia y se va viendo cómo se termina? ¿O uno ya tiene en la cabeza el final? Mira, yo creo que uno a veces no tiene con claridad cuál va a ser exactamente el final, pero tiene idea de que por qué zona narrativa la historia va a desenlazar. Uno del territorio del relato, porque si no uno cuenta un poco como de manera desperdigada. Es como decir, ¿dónde va a parar la energía? Al final. Entonces uno tiene que tener como un sentido de final, aunque no sepa exactamente si un personaje estará acá o allá exactamente. Pero sí tiene que tener idea. Y además también tener una idea de qué significa tener una historia en episodios. Porque una cosa es una película, otra cosa que es un relato único, y otra cosa es un relato episódico que supone cortes en el relato. También eso uno tiene que tener idea. Uno lo tiene que diseñar antes incluso de escribir la historia. Interesante eso, mira, no lo tenía ahí. Alguien ahí está levantando la mano, no sé quién es. Mauricio. Perdón, lo vi primero a Mauri. Mauri, si querés preguntar algo. Sí, ¿qué tal? Mauricio es mi nombre. Hola, Mauricio. Tenemos muchas preguntas sobre la serie porque nos convertimos en unos espectadores intensos en estos días para encontrar motivación para esta entrevista, y nos alentó mucho el profesor, por supuesto. Pero quería llevarte un poco a a la prehistoria de tu profesión y puntualmente preguntarte ¿en qué momento te diste cuenta que te ibas a dedicar a esto? Pero viene hacia el fondo, ¿no? O sea. Sí, mira, qué sé yo, viste cómo es cómo son las cuestiones de uno, ¿no? Yo en un sentido me di cuenta muy, muy chico, de niño, antes de adolescente, que el cine me volvía loco. Iba mucho al cine. Cuando yo era chico, mis padres iban de vacaciones a Villa Gesell. 60, que es cuando yo iba con ellos. En Villa Gesell había una cosa que lamentablemente no existe, que era una gran cantidad de cines y una gran cantidad de proyecciones de películas de todo tipo y color. Con lo cual había muy buen cine en Villa Gesell, con una ventaja para mí que tenía 8, 9, 10 años, que era no había cine prohibido. Mis padres, en ese sentido delirantes, pero bueno, fue a favor, me ponían un saco en la cabeza y me hacían pasar por la entrada, un poco escondido, grande, porque a mí me encantaba ir al cine. Y bueno, yo en Villa Gesell vi cine italiano, cine norteamericano, cine inglés. Realmente el cine que daban era buenísimo.
no existía en esa época ese aspecto como de el entretenimiento que yo aborrezco, sino que daban buen cine y punto. Entonces lo más que sucedía en algunos casos es que yo veía películas que no entendía, pero esto provocaba mi interés. Después, más grande, ya me pasó. Yo tengo una familia compuesta en una gran parte por psicoanalistas, con lo cual después en un momento quise seguir medicina para después dedicarme al psicoanálisis, suponiendo que la medicina introdujera eso, cosa que era un prejuicio mío, pero bueno. Y empecé a preparar el ingreso a medicina, y cuando en medio del ingreso a medicina dije, de ninguna manera, y me metí en filosofía. Hice toda la carrera de filosofía. Yo tengo mi padre que esa carrera, o sea, tenía la biblioteca de él, pero ya con idea, filosofía con idea de orientación artística, es decir, ya yendo para el cine. No se olviden también que estos eran las duras épocas del proceso, con lo cual no es que el cine estallaba, sino que había prohibición, censura, en fin. De hecho, mi padre tenía que esconder los libros. Bueno, una época muy oscura, como todos sabemos. Pero bueno, todo mi camino era actuación. Y entonces me metí en cursos privados de cine. Entonces seguí toda la carrera de filosofía, estudié cine, estudié muchísimos años de teatro, y así se fue conformando, trabajé en teatro incluso, se fue conformando el camino. Un camino raro, pero también yo creo que son caminos que están ligados a la época que me tocó vivir, que no era una época donde estaba todo puesto para que cada cual eligiera, sino que había carreras consideradas peligrosas por el gobierno, entonces uno iba sorteando obstáculos, ¿no? Con la boca callada. Gracias. ¿Puedo preguntar? Sí, claro. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. La pregunta sería, ¿cómo podemos recrear la época, ya que estamos hablando de una época muy antigua, el trabajo que hay de producción y el trabajo que hay de, digamos, detrás de cámara es extremadamente profesional, muy profesional, y lo felicito. Y me gustaría saber cómo se hace para recrear la época, porque no debe ser nada fácil, me imagino. Mira, no, fue muy complejo, trabajamos mucho, todos sabemos que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad muy contaminada en el sentido de no se ha conservado el patrimonio. Tenemos edificios maravillosos al lado de edificios hechos hace 5 minutos y un maxi kiosco, y no se ha cuidado el concepto urbanístico tradicional de la ciudad, con lo cual hubo que buscar, trabajar. La serie tiene además una complejidad adicional. Contempla 5 épocas: los años 20, los años 30, por supuesto los años 40 y los años 50, y los años 70, que es cuando el periodista Mariano Vázquez pone en marcha la investigación. Entonces eso era muy, muy complejo en todo sentido, también de vestuario, en muchos aspectos, fotográfico. El vestuario, digamos, hay un museo, alguien que mantiene todo ese vestuario, esa ropa, hay una casa donde se mantenga la ropa actual, digamos, de Eva y de la gente que, digamos, vivieron esa historia. Por supuesto que hay lo que uno llama técnicamente sastrerías teatrales, donde uno alquila vestuario, pero eso en la Argentina es minimísimo y solo sirve para papeles muy de fondo de cuadro, porque son vestuarios que no están, entonces es para extras o para personajes de tercer plano fotográfico. Pero todos los protagonistas están diseñado el vestuario para ellos. Natalia, Darío, Alterio, el coronel Morikenik, Ara, el anatomista, el embalsamador,
Mariano Vázquez, es decir, todo eso es vestuario realizado. No, es muy complejo y muy costoso también. Eso, debe ser ir a esa historia y recrear la historia acá debe ser costos elevados. Exacto, muy complejo, muy complejo y muy costoso. Lamentablemente no tenemos, en la medida en que no tenemos una industria cinematográfica en el sentido masivo, no existen sastrerías donde uno pueda decir, tomo el 80% del vestuario. Ojalá. Me gustaría que pregunte, a ver si alguna de las señoritas, Julia, Muchas Victoria, gracias, Alejandro. Flor, no sé si están por ahí. ¿Alguna se anima? Perdónale, no. A ver, Vicky. Alejandro, ¿cómo estás? Yo soy Victoria. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Si en algún momento de la serie sintió como que esta lo estaba colapsando y la quiso dejar y empezar otro proyecto desde cero. Mira, a ver, yo es una serie que adoro aún hoy, que exijo, contento de ella y la quiero mucho, la queremos mucho los que participamos, pero pasó algo que es, primero que nada, la serie empezó siendo una serie de Fox. Disney compró Fox, como todos sabemos, o como algunos saben, por ahora lo hemos leído en el diario, para quedarse con sus contenidos, con lo cual se temió que Disney no continuara con ese proyecto porque no era un proyecto que heredaba. Bueno, luego Disney tomó la decisión de hacerlo, lo cual nos puso muy contentos. Cuando se puso en marcha vino un segundo miedo, que es esto que hablaba antes de la detención por la pandemia. De serie muy cara, entonces entraba en crisis el presupuesto. Por otro lado, entraban en crisis los contratos con actores extranjeros. No olviden ustedes que Alterio es extranjero, que Darío Grandinetti hoy no es que sea extranjero, pero vive en España. El doctor Ara, que es Francesc Corella, es extranjero. Natalia Oreiro, en ese momento, más allá de que es extranjera, pero vive en Argentina, estaba trabajando en Uruguay, con lo cual también tenía que venir. En un momento la vimos negra, pues dijimos, nos quedamos sin elenco, nos quedamos sin serie, la serie no se va a hacer. Luego la serie se pone en marcha efectivamente un año después, empezamos a rodar sin vacunas, empezaron los contagios, nos contagiamos varios, la serie paraba, cambiaba de plan, volvía a empezar. En un momento viene la orden del confinamiento total, a mediados de año, estábamos rodando. Yo de hecho estaba en el tiro federal haciendo las escenas de inteligencia. Y me llaman de la producción y me dijeron, terminá y andate a tu casa, te espera un auto, se cierra todo, se para, no se sabe hasta cuándo. Bueno, nos volvimos a casa todos no sabiendo si íbamos a volver a empezar, por los mismos motivos. Serie cara, serie ya 1000 veces pospuesta. Dijimos, quizás se para y no se sigue más. A la semana volvíamos a empezar, pero también sin vacunas, con lo cual seguía habiendo contagios. Tuvimos que cambiar el rodaje de Darío y de Natalia porque fueron contacto estrecho de un actor que se contagió y que estaba trabajando con ellos. Fue muy complejo. Entonces no es por mí que yo dije, bueno, empecemos otra cosa, sino que tuve muchas veces la sensación de que este barco podía hundirse y no llegar a destino. Claro, por eso mismo le preguntaba, por el tema de la pandemia y todo lo que sufrimos como país. Sí, lamentablemente tuve muchas veces la sensación, con lo cual también hoy lo que nos pasa a todos los que estuvimos involucrados es que le tenemos el afecto de la tarea cumplida, ¿no? Como pudimos hacerlo, entonces estamos muy contentos con eso. Bueno, gracias por responderme. Por favor. Estaba Marce, está Juanma, no sé quién quiere arrancar. Vale, profe. Bueno, después va Juanma y si alguien más, arranca Marce. Dale, buenas tardes, Alejandro. Mi nombre Hola. Es Marcelo Ricomando. Yo te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó de duración hacer la serie, o sea, tenerla terminada? Bueno, esto llevó lo que uno dice en nuestra jerga preproducción,
es la previa a que todo el equipo esté inserto. Cuando somos solo unos muy pocos, 1 año y 2 meses, más o menos, 1 año y 1 mes. El rodaje en sí mismo fueron 4 meses. Y la postproducción, que involucra la edición, la postproducción de imagen, la música, el sonido, la postproducción de sonido, la mezcla, lo que se llama VFX, que son las intervenciones en la imagen, correcciones de imagen por fuera, eso llevó unos 4 meses más. ¿Y cuál fue tu mejor película y por qué? Uno se ve tentado siempre a decir que lo último es lo mejor, porque es de alguna manera lo que acompaña el proceso personal, evolutivo personal, si es que hay evolución. Uno va modificándose, va corrigiendo cosas que a uno le parece que de uno hay que corregir. Entonces uno siempre tiende a decir que lo último es lo que acompaña más ese proceso. Quizá es el público el que debe decir lo que le parece más logrado, que a veces no corresponde a ese proceso, pero eso es subjetivo. Está bien. Y la última, ¿qué fue en tu vida lo que representó María Luisa Bember? Mira, María Luisa fue mis inicios. Cuando yo había terminado el proceso que conté antes y no había trabajado en cine, yo me entero por el diario que se estaba preparando un proyecto, lo que llamamos hoy, que en esa época no se llamaba así, biopic, sobre Juana Inés de la Cruz, que María Luisa había comprado los derechos de Las trampas de la fe de Octavio Paz, de ese ensayo, que es un ensayo, no es una novela, y me parecía un proyecto increíble. En ese momento yo me fasciné cuando leí siglo XVII, 1680, en México. Y bueno, pero no la conocía, así que moví cielo y tierra hasta conseguir de manera insólita una entrevista en la productora, y cuando la fui a ver, ella fue muy amable, y me dijo que lo que a mí me convendría era hacer un meritorio, es decir, lo que hoy entendemos por meritorio, que es el último escalón del equipo, de cada área de equipo, en el caso de este era de dirección, como aprendiz, pero inserto en el equipo. Yo ni siquiera pretendía tanto, yo había tenido la entrevista pensando en ir a ver algunos rodajes, era más modesto. Pero ella me dijo, no, lo que te conviene es hacer esto, pero tengo que decirte que tengo muchísimos postulantes a ese rol. Con lo cual, un placer conocerte, pero, en fin, digamos, hay un solo lugar y hay mucha gente que me vino a ver y que me está viniendo a ver por eso. Y dije, bueno, igual, muchas gracias por la entrevista. Me paré, me puse el saco, el piloto, porque diluviaba, me acuerdo perfectamente ese día, en el escritorio de ella, en GEA, en la productora, y me voy. Y cuando estaba abriendo la puerta, ella se quedó en su escritorio, me despedí y me fui. Cuando estaba abriendo la puerta, ella me dice desde el escritorio, ¿qué película viste últimamente que te haya interesado? Yo había visto hace poco una película que me había gustado mucho que se llamaba, acá se estrenó con el nombre de Traición de Amor, que en realidad en inglés se llama Traición solamente. Una película de Jones adaptada de la obra de teatro de Harold Pinter. Entonces le dije, Traición de Amor. Y me dijo, ¿por qué? Le dije, porque me interesa mucho Pinter, yo estudio actuación, he leído la obra de Pinter, y me dice, ¿qué te interesó de esa película? Digo, que está contada al revés, que el principio es el final, y que luego va progresivamente contándose hasta, las recomiendo mucho, es un triángulo amoroso del cual en la última escena se sabe el porqué. Pero es el principio.
es cuando esos personajes se cruzan por primera vez. Entonces le dije, me parece genial, me parece un gran desafío como está contada. Bueno, y resulta que ella había visto la película la noche anterior, y entonces yo parado con la puerta abierta empecemos a hablar de la película. Y en un momento me hace con la mano, me dice, vení, sentate. Entonces me volví a sacar el impermeable y me senté y seguimos hablando, yo no me acuerdo, 20 minutos más. Bueno, esa fue la entrevista, ahí me fui, pero me fui con la sensación de que había tenido una muy buena entrevista. Claro. No sabía si me iban a llamar o no, pero me di cuenta de que habíamos tenido algo, que la entrevista había tenido como un... Y a los pocos días llamaron de la productora a mi casa para decirme que ella me había elegido como meritorio de dirección, así que inmediatamente me puse a trabajar con ella. También pasó, como pasa muy habitualmente en el cine, que el proyecto se postergó un año o un año y medio y no fue posible ser filmado en México, había problemas de financiamiento, pero en ese tiempo yo me dediqué a hacer investigación histórica con ella, nos hicimos amigos, trabajaba en la casa, nos veíamos asiduamente, con lo cual cuando la película se hizo, que no se hizo en México, sino en estudio, casi un proyecto que se volvió para mí un interesante aprendizaje, porque se hizo una película de estudio con cielos pintados, con mares de nylon y demás, yo ya estaba integrado en el trabajo con ella. Bueno, te agradezco un montón y otra vez agradecerte en mi nombre y de los compañeros por lo que nos das en estos momentos. Gracias. Por favor. Bueno, ahí nos quedan algunos compas. Juanma, si querés arrancar vos, queda David, Julia y Javi, que nos quedan ahí con algunas preguntitas. ¿Vos, Ale, tenés algún problema? ¿Te hagamos algunas preguntitas más? No, por favor. Bueno, ahí te dejo con Juanma. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, Alejandro. Hola, Juan. Yo soy Juanma. Bueno, muchas de las preguntas que quería hacerte están relacionadas por ahí con lo que ya veníamos hablando. Ajá. No es la primera vez que veo que haces algo de época. Vi Los Clamanodia, que está también situada en otra época, bueno, con el tema de vestuarios, de efectos, de llevar el mundo de hoy a otra época. Implica toda una complejidad, ya nos estuviste contando, te quería preguntar por ahí un poquito por eso. Entonces, saliendo un poco de eso, se me ocurría preguntarte, ¿qué te gusta más? ¿Qué te parece más complejo o más satisfactorio? Si por ahí trabajar en cine, trabajar en televisión, hacer teatro. ¿Por dónde es tu gusto más? ¿Por dónde va? ¿Qué genera más placer? No, creo que lo que más me gusta es la experiencia cinematográfica. Te puedo decir por qué, a pesar de que tengo que aclarar que hoy, algo que ustedes seguro van a coincidir conmigo, que estamos en la era de la miniserie, el nivel extraordinario que han adquirido las miniseries en la medida en que estas son la cresta de la ola en este momento, es enorme, y hay de pronto miniseries extraordinarias y películas pésimas. También quiero decir, compiten cuerpo a cuerpo con su calidad. No es como en otra época que había unas pocas miniseries y las películas. Es decir, hoy, por lo menos hoy eso es así, hay miniseries fascinantes y les puedo asegurar que el modo de rodaje, el modo de trabajo, el modo productivo y el presupuesto es exactamente el mismo que el de una película. Quiero decir, no es que uno dice, bueno, en una película uno tiene más tiempo. Mentira, a veces en una miniserie uno tiene más tiempo. Las miniseries hoy, Santa Evita es un ejemplo, son complejísimas desde todo punto. Costosas, complejas, requieren tiempo de rodaje, requieren complejidad de rodaje, requieren un equipo gigantesco de gente, equipamiento sofisticado, en fin, cámaras. Las cámaras son exactamente las mismas. A veces incluso las miniseries
por presupuesto cuentan con mejores equipos que en el cine, ni que hablar. Pero a mí lo que me gusta del cine es que siempre tiene el desafío del relato unificado. Que en una experiencia, llamémosle hipotéticamente, o para sintetizar, de 2 horas, o de 1 hora y media, uno tiene que llevar a un espectador, introducirlo, meterlo en un mundo y luego conducirlo a la salida. Me gusta ese desafío, me parece muy difícil y me parece muy interesante. Más que el relato por entregas, ¿no? Que es el relato episódico. Donde puedes explayarte por ahí con más en el relato de la historia y todo, y acá en una película tenés que ir a la 1 hora y media, 2 horas. No más. Exacto. Y esto por ahí me lleva a otra pregunta. Me trabé. Te pido disculpas, Alejandro. Tranqui. Te quería escuchar y se me estaba ocurriendo la pregunta subsiguiente. Cuando se te ocurra me la preguntas. No hay ningún problema. Te pido disculpas a todos. Bueno, avísame, Juanma, cuando no quiero sale quitarle nuevamente. tiempo al grupo tampoco. Estaba el compa. Sí, acá. ¿Puedo preguntar yo? Hola, Ale, ¿cómo estás? Mi nombre es David. Y te quería hacer una consulta de unas cosas que me llamó la atención en cuanto a cómo se contó la historia, que fue cómo se mostró y se unieron los viajes en el tiempo, esos flashbacks. O sea, que para mí sentí, o sea, que la narración de la investigación y todo se vio limpia y la vi a ella también, o sea, como que se fue armando todo como un rompecabezas. Y me consulta, o sea, si eso fue una decisión ya desde el principio o costó tomarla por el esfuerzo que me imagino que fue hacerla. Mira, en principio esto es una decisión que tomaron de entrada para la adaptación Rodrigo García, Marcela Gerti y Pamela Rementería, que son los adaptadores de la novela. Que la historia fuera y viniera en el tiempo, que Mariano Vázquez, el periodista, con su investigación va convocando los distintos fragmentos del relato. Es como si todo el relato fuera un gran flashback convocado por la investigación de Mariano Vázquez cuando se entera en la redacción del diario de que hay un rumor de devolución del cadáver de Eva a Perón en Puerta de Hierro, en los años 70, en el 71. Entonces, a partir de ahí, él con esa noticia empieza a investigar. Y al investigar se empieza a involucrar y empieza a saber lo que no sabía. La historia de Arancibia, la historia del cine Rialto, etc., ¿no? La historia del Chino Astorga, en la fundación, bueno, en fin, todas las historias del relato. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una, volviendo? ¿Puedo? Si Julia te deja, no sé, pelense. Juli. Otra vez. Dale, Juli, Yo dale. quería hacer una preguntita que es cortita. Primero, mucho gusto, mi nombre es Hola, Julia. ¿Qué tal? Yo te quería hacer una consulta, porque a mí me pasó un poco con la historia lo que vos habías mencionado antes, es una parte muy oscura de nuestra historia, que yo la tenía como muy de oído. O sea, después de la serie me dediqué a investigar un poco cómo había sido todo. Quería saber si habían tenido algún tipo de restricción, porque dado que es una parte bastante oscura de nuestra historia, algo que no se cuenta tanto, si tenían algún tipo de restricción con qué contar, cómo contarlo, o fue decisión personal y no tuvieron ningún problema y esto es lo que hicimos. A ver, está bien la pregunta, cabe, aparte pensar que es una producción de Disney, que es para el mundo entero, que no es para la Argentina solamente. De hecho, el estreno también es algo interesante de la época, ¿no? El estreno fue global, claro. En Asia, en Europa,
en América del Norte, en Latinoamérica, en todas partes. Entonces, de alguna manera ese relato uno dice, bueno, acá Perón y Eva están en el eje de la cuestión, pero en Asia quizá incluso se usaba como metáfora, es decir, lo único que conocían era a Madonna haciendo de Eva en la película de Alan Parker, aparte décadas atrás, que aparte además era esa historia de la ópera que es un disparate en dos tiempos, pero bueno, pero es lo que el mundo conoce de eso. Así que, de alguna manera, si querés la respuesta, te diría, no vino por la oscuridad, pero vino por poder contarle al mundo esta historia. Poder acompañar a pueblos que no tienen gran idea del peronismo y que de pronto conocen a Eva, pero no a Perón, o a Perón, pero no a Eva, o a ninguno de los dos, la situación. Era complejo, ¿eh? Fue muy complejo, porque una cosa es hablarle a nuestros compatriotas, que uno dice, no hay nada que explicar excepto la historia, y acá la historia también hay que explicarla. Que Perón era un ministro de un gobierno de tales características, que luego ese gobierno lo hace a un lado, que el 17 de octubre Perón no era presidente, sino que Perón en ese momento había estado detenido por determinado... Sí, todo lo que para nosotros resulta a veces muy, muy obvio, no lo era. Y también queríamos que la serie no se volviera didáctica, que es una cosa espantosa, que es decir, bueno, es una clase práctica de cómo es el peronismo. Si ese no es el relato. Por otra parte, no olviden ustedes, cosa que yo digo muy, muy seguido, porque incluso a algunos detractores de la serie decían, no es así, no pasó así. Es una novela, no es un ensayo histórico, es una novela. Es una novela que cuenta una historia fantasiosa a partir de un hecho histórico. El cine Rialto no existió. Las copias idénticas de Eva no existieron. Es una novela, es una magnífica novela que tiene un elemento. Es decir, Eva estuvo embalsamada, sí, por supuesto. El cadáver deambuló por el mundo, sí, por supuesto. Pero después, todo lo demás son fantasías literarias de Tomás Eloy Martínez. Entonces, no nos pongamos a la letra, decir, la historia no se cuentó exactamente así. Claro que no, nadie lo pretendió. Hay 24 millones de documentales sobre el peronismo. Pueden verlos. O hay 24 millones de ensayos históricos sobre el peronismo. Esto es una novela. Y lo que tiene de magnífico es ese thriller oscuro que decíamos recién. Pero con la clara idea de que combina fantasía con historia. Claro, por eso le preguntaba si no tuvo ningún tipo de cuestionamiento desde algún lugar por cómo contaron la historia. No tuvimos condicionamientos, no. Nosotros pudimos ir. También hay una cosa que pasa y que nos pasa a veces a los directores o a los guionistas. Es decir, la producción eligió esta novela. Y esta novela tiene estas características. Ni siquiera la elegí yo. La novela cuenta lo que cuenta. Si queremos no contar lo que cuenta la novela, contemos otra novela. Pero digamos, claro, la novela es de una... Quiere decir, elegir una novela oscura y decir, volvamos a la luminosa, y decir, pero no, la vamos a hacer añicos. Contemos otra novela para eso. La vamos a deteriorar como relato, va a bajar su calidad. Claro. Este es un cadáver que se volvió un ícono, por un lado un ícono político, pero por otro lado un ícono. Hay una cosa que nos parecía muy interesante respecto de la época, sobre todo porque la novela es del 95 y ahora estamos en el 2022. Y la mujer cambió muy gravemente de posición en el medio. Que si estamos en un proceso de modificación de la posición femenina, que se ha modificado, que se está modificando, pero que ni siquiera hoy podemos decir hacia dónde esa paridad va a llevar. Todavía no hay paridad. Hay mucha más que en otros momentos, pero todavía hay reclamos, todavía hay procesos, todavía es un proceso como digamos, es una revolución que está en curso. Y nos parecía que ese relato de estos hombres apropiándose de una mujer a la que no lograban dominar viva, apropiarse de su cadáver y erotizarlo, nos parecía bien metafórico de la
brutalidad masculina con respecto a la posición de la mujer a lo largo de siglos, pero ya hablando de esto del siglo XX, que es donde sucedió este relato. Ese mensaje quedó muy claro, muy claro. Sí, bueno, hacé la pregunta si querés y después sí. Jair, está David. No, David ya está. Javier, perdón. Ahí estamos. Justo, bueno, una de las cosas que en realidad se pregunta a toda la gente que vio la serie, era eso que vos dejaste muy claro que es una novela, porque había 4 cadáveres, ¿no? Vos lo dejaste muy claro porque es una novela. Porque es algo, viste, que muchos se preguntaban, pero ¿por qué había 4 si en realidad no había 4? Así que bueno, gracias por aclarar eso. Sucede, perdón, ¿no? Sí. Pero hay un libro maravilloso que yo lo iba a leer medio en diagonal cuando estaba leyendo de todo y después lo leí íntegro porque me atrapó, que se llama El caso Eva Perón, escrito por el doctor Ara, que es el embalsamador. Él escribió su experiencia, es un diario de trabajo, y él cuenta, bueno, la historia es increíble, es magnética. Para mí hay ahí un elemento que fue inspirador de Tomás Eloy Martínez para contar la multiplicidad, que es cuando cae el gobierno de Perón en el 55 por la autodenominada Revolución Libertadora, él queda solo en la CGT a cargo del cadáver embalsamado. Él queda magnetizado por ese cadáver y no se vuelve a España, él era español. Estaba con su mujer y sus 4 hijas acá y se queda cuidándola. Y oía desde la CGT los bombardeos de Plaza de Mayo y se quedaba allí cuidando el cadáver. Cuando pasa el tiempo y Perón logra salir del país y se va a Paraguay, él queda solo, sin órdenes de qué hacer. Entonces no quiere dejar el cuerpo y sin saber qué hacer iba todos los días al laboratorio a cuidar el cadáver ya embalsamado, ya terminado, pero que él no quería abandonar. Y un día, sabiendo que estaba un importante escultor italiano en Buenos Aires, le pide que haga una estatua del embalsamamiento que él había realizado. Entonces va a la CGT, este escultor italiano, y hace una copia yo no sé en qué material exactamente, si lo hace en arcilla, no lo puedo decir, pero hace una copia. Por supuesto que es en arcilla, por supuesto que no es, y es una sola. Pero para mí, en el sentido de que hay 2, tiene que haber inspirado en la lectura de ese libro a Tomás de Martínez y decir, bueno, para que nadie la robe, vamos a ocultarla como se ocultaba, no sé, Michael Jackson cuando venía a la Argentina, que aparecían los dobles de Paseo por la Ciudad. ¿Sí? Como vamos a marear al secuestrador y no le vamos a decir cuál es la verdad, solo yo voy a saber cuál es. Bueno, y a partir de ahí se teje una trama policial, porque los cadáveres se pierden, se encuentran, se buscan, se confunden, se mienten, etc. Hay trama para contar. Es fabulosa la metáfora es fabulosa. En un momento vos, es la única pregunta que hago yo, en un momento que nombraste a los actores, no quiero ir uno por uno, ¿no? Para que no sea tan extenso, pero siempre yo me pregunté cuando elegís un personaje, ¿no? ¿Por qué Natalia? ¿Eso se hace un casting previo? ¿Por qué fue Natalia la protagonista? ¿Fue Eva? ¿Por qué? Mira, se hizo un casting previo, no era Natalia la protagonista, hubo buenas actrices y hubo buenas actuaciones en ese casting. Natalia mandó un mensaje que quería incluirse en el casting, se le dijo que por supuesto que sí, se le mandaron las escenas que se mandaban para los castings, y ella preparó sola unos videos con unas audiciones. Y las audiciones fueron soberbias. Y en realidad fue Natalia, porque Natalia sobresalió en su propuesta. Si bien, por supuesto, lo que hizo en esos videos no tiene que ver con lo que ustedes ven en la serie, porque lo hizo ella, se autodirigió, tomó sus propias elecciones, pero sí la sensibilidad, el talento y el arrojo estaban allí, y nos pareció que valía la pena. ¿No? Y por supuesto vale destacar que lo hizo de una forma espectacular, o sea, se puso en el papel de una forma muy inteligente,
y su forma de actuar muy argenta, o sea, muy argentina al hablar, cuando todos sabemos que ella es uruguaya, se puso en la piel de una persona argentina de esa época. Es muy, muy impresionante verlo. Sí. Quedan 2 preguntas, sale. Un compañero David, perdón, otra vez David. Javier y queda Flor. Si te parece, Javi, si estás por ahí. Buenas tardes, Alejandro. Un gusto. Hola, Javier. Quisiera saber cómo fue tu experiencia de trabajo con Rodrigo García. Ajá. Mira, fue extraordinaria, nos hicimos estrechos amigos. No olviden ustedes que al postergarse la serie un año, quedamos trabajando él y yo. Él vive en Los Ángeles. Por Zoom nos juntábamos periódicamente, pero muy a menudo. Entonces, por supuesto, trabajábamos y después conversábamos de la vida y nos fuimos acercando y fuimos planteando y fuimos pasándonos lecturas y fuimos discutiendo. Fue muy interesante también su inteligente visión de no argentino de esta historia, porque muchas veces yo tendía a, bueno, pero esto, no sé qué, esto es obvio, y me decía, para vos es obvio, para mí no es obvio, yo no tengo idea de esto. Él es colombiano, pero fue criado en México, y hace 30 años que vive en Estados Unidos. Es decir, como todo este fenómeno le es completamente extranjero. Entonces era muy interesante el ida y vuelta de todo esto permanentemente con él. Fue muy grato la tarea compartida. No sé si quiere hacer la última pregunta, Flor, ya para dejarlo tranqui a Ale. Flor, ¿estás por ahí? No sé si me escucha. Hola. Sí. Escucha. Hola Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si le gustaría quizás hacer otro proyecto de otro personaje así de importante, quizás no de nuestra historia, pero de otro ámbito. Pero, ¿a qué te referís exactamente? Precisame un poco más la pregunta. Si le gustaría representar o si usted pudiera elegir otro personaje de nuestra historia, pero tan importante como Evita, para representarlo audiovisualmente. Bueno, en principio, en términos de mitificación, creo que no hay nada superior a Eva en el sentido de, es un personaje que parte de todo nuestro trabajo de investigación tuvo que ver con demitificar para poder comprender a la mujer. Porque la verdad es que lo que hay de Eva es casi una estampa. De hecho, hay proyectos de canonización de Eva. O sea, imagínense ustedes que quizá algún día esto suceda incluso, no sería disparatado. Con lo cual, creo que en ese sentido no podría pensar en un personaje semejante. No sé si lo hay, quizás no lo hay, no lo haya. Pero uno siempre piensa en el interés de una vida. Eso es lo que es inspirador. A veces son vidas muy pequeñas. No tiene por qué ser una vida de la intensidad y del ascenso meteórico al poder que tuvo Eva y del final abrupto por una enfermedad temprana, etcétera, etcétera. Yo creo que uno siempre está buscando a alguien que tenga interés, que se pueda volver metáfora de algo, que su vida pueda volver un factor para que el público pueda pensar su propia vida, porque en realidad uno cuando piensa en todo esto, incluido Eva, incluido Perón, incluido todo esto, uno piensa en la condición humana, ¿no? En esa mujer que aspiraba a cosas de un marido con sed de poder, que en algo le dio el lugar, que en otro lado no se lo dio, que, en fin, digamos, algo que en pequeño nos pasa a todos. Entonces, uno la verdad que busca la humanidad de todo esto. Entonces, en ese sentido, no diría que hay historias pequeñas, hay historias buenas, hay historias interesantes, pero a veces una historia que nadie sabe, en un lugar recóndito, en personajes que nadie conoce, es fascinante, ¿no? Es así, en eso radica también los hallazgos. Cuando uno va al cine, de pronto
una vida pequeñita, pequeñita que se vuelve enorme por el relato. Bueno, Ale, no te quiero robar más tiempo. Sinceramente, yo te lo dije un montón de veces, yo te admiro porque además de que me encanta tu trabajo, coincidimos con Cirino Campo. Yo tenía un nombre, mi programa se llamaba La Expiación, que es un cuento, y vos hiciste Lo que aman odian. Así que, bueno, yo realmente te agradezco por Y esta El oportunidad. Impostor. Ah, mira, sí, también, tenés Mi razón. primera película fue El Impostor, que es una película Sí, que yo adapté con María Luisa Bember, que era para ella. Cuando María Luisa se enferma, me dice, dirigí la voz. Y fue mi ópera prima. Sí, a mí, bueno, y siempre estás reivindicando, ¿no? Las mujeres importantes. En este caso tocó, bueno, para mí la más importante. Realmente te agradezco por esto, por la oportunidad para el Centro Cultural, para el taller, para los compañeros, porque yo siento compañeros hoy. Así que, bueno, te agradezco esto por tu tiempo, la humildad, siempre la predisposición. Y si te parece, me quiero quedar con una frase que dijo Natalia Oreiro que decía, cuando ella hablaba, sabía de lo que estaba hablando, por eso la escuchaban. Si querés decir alguna reflexión final sobre la imagen que Mira, quedó. estudiar a Eva es estudiar a personalidad que tuvo una sensibilidad social que no sé quién tuvo después de ella. Quiero decir, los fenómenos de masas son difíciles de explicar y creo que en un sentido son inexplicables en dónde radica el magnetismo. Pero estoy seguro de que esa sensibilidad enorme que ella tuvo para ver a los que no tenían nada en esa época, le dio una potencia y le dio un sentido a su vida que llega hasta hoy y que todavía hoy, lamentablemente en nuestro país, tenemos tantas cuentas pendientes, con tanta desigualdad social, que uno piensa un país que debiera ser tan rico, es tan pobre, y un país que cuando yo era chico tenía una más amplia, más gruesa clase media, de la cual yo soy hijo de profesionales, que se ha estrechado lamentablemente, y que hoy todavía hay tanto para luchar para que eso ojalá algún día vuelva a suceder, que pienso en ella y pienso en su sensibilidad y entiendo por qué tanta trascendencia, más allá de la serie. Sí, entendí. Bueno, la verdad que es un placer escucharte hablar. Tu léxico siempre tan completo, tan fantástico. Así que, bueno, te vuelvo a agradecer en nombre de los chicos. Sí. A mí, no, lo único, si le puedes preguntar si hay un nuevo proyecto, si tiene algo nuevo, un logro nuevo. Mira, estoy trabajando en un proyecto, estoy escribiendo, espero que esté pronto en marcha. Son épocas muy difíciles, también estas, también en el cine, también en la serie. La crisis argentina lamentablemente golpea todo, también por supuesto esto. Así que, bueno, nada, espero estar pronto en marcha con eso. Pero bueno, también dirá el destino. Esperemos todos, sí. Ver algo pronto tuyo, Ale. Muchas gracias. No sé si el coordinador quiere... Perdón, yo quería preguntarle a Alejandro si podía subir un extracto de esta entrevista a LinkedIn y si lo podía seguir. Si podías subir un extracto de la serie. Un extracto, no, de nuestra entrevista a LinkedIn. Sí, por supuesto. Gracias. Qué buena pregunta. No sé si te quiere decir algo el coordinador, Martín, si te quiere decir alguna palabra. No, simplemente agradecerte desde lo humano todo tu trabajo, tu contribución a nuestro mundo, ¿sí? Desde tus inicios hasta el día de hoy, y particularmente y especialmente la disposición para venir a un taller del Programa Cultural en Barrios, que en esta ocasión son talleres virtuales, abiertos a todos los individuos de cualquier lugar que se encuentren del país y en el extranjero también. Así que es una gran oportunidad esta que nos estás brindando. Muchísimas gracias. Mira, Martín, te agradezco el comentario y me parece muy importante. Si hay algo para decir algo bueno que trajo la pandemia,
porque trajo muchas cosas malas también y muchas muertes además de todo, y mucho empobrecimiento, pero además una cosa buena es esta posibilidad, que no existía la gimnasia de la virtualidad en los encuentros. Existían, pero no eran así. Y me parece que es muy interesante porque también promueven encuentros de todo tipo, cursos de todo tipo, experimentaciones de todo tipo, que hacen que la gente de pronto se anime a escribir, se anime a estudiar cosas que quizá en otro momento por la dificultad de movilización no sería posible. Así que, nada, me parece que es muy importante y me parece que tiene que servir como un aliento para generar nuevos proyectos y nuevas formas de trabajo. Muchísimas gracias, en serio. Muchísimas Por favor. gracias. Bueno, un placer conocerlos, ¿eh? Gracias, Ale. Un abrazo grande. Muy bien. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a tener que abandonar ¿no? la reunión, no sé qué dice acá por hoy. No, amigo, Sí. tiene porque el otro taller arranca a las 8. Yo no sé cómo